Bienvenidos una semana más a Inicia. En el programa de hoy nos alojamos en la casa de ecoturismo rural Mas La Llum, una joyita emprendedora medioambientalmente sostenible y autosuficiente que pusieron en marcha hace unos años Xavi y Marta en Arenys de Lledó. Hablaremos de innovación y tecnología. Lo haremos en un reportaje en el que conoceremos desde dentro el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza y a Entropy Studio, todo un referente internacional con sus efectos digitales cocinados a fuego lento desde la capital aragonesa. En nuestro paso a paso os informaremos de los trámites y servicios que ofrece la red y la oficina electrónica del INAEM. Y como siempre, nuestras ofertas de trabajo, nuestra agenda y nuestras respuestas a preguntas frecuentes. Iniciamos. Viajamos hasta las bellas tierras del Matarraña para descubrir a los iniciadores de un proyecto emprendedor autoconstruido. Esta es su ficha. Somos Xavi y Marta, llevamos 3 años y medio en Arenys de Lledó y desde abril del 2014 inauguramos Mas La Llum. Mas La Llum es una casa de ecoturismo rural y de fomento de la sostenibilidad. Y esta es su historia. Pues la idea parte de un sueño, porque yo hace mucho tiempo que ya tenía ganas de tener una casa rural o un pequeño albergue, estar en el campo, cerca de la montaña, nos gusta mucho lo que es la naturaleza. Y bueno, pues aprovechando un poquito la experiencia de Xavi en emprendimiento, que él ha emprendido otros temas, había emprendido ya, nos lanzamos, iniciamos el proyecto, iniciamos toda esta aventura, ¿no? Decidimos empezar desde cero. Desde el primer día teníamos claro que teníamos que apostar en la bioconstrucción. El tema de bioconstrucción es, básicamente, la definición es utilizar lo que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, cuando llegamos aquí y encontramos el sitio ideal, pues bueno, nos tuvimos que fijar en lo que hay en alrededor. Había paja, había madera, había piedra, había varios elementos que se podían utilizar. Entonces optamos para utilizar madera, paja y barro. Tú imagínate, ¿cómo puedes ver unos que vengan de fuera y que te digan que van a construir una casa de paja? Lo primero que te viene en la cabeza de una casa de paja, los 3 cerditos. ¿Cómo lo van a hacer esto? Y además que se lo tenían que hacer ellos mismos. Y cuando ya terminan, que ves la infraestructura, ya lo que montan, dices, oigo. Cuando uno emprende, necesita tomar decisiones sobre la marcha. Eso es lo que a mucha gente le cuesta, ¿no? Pero son decisiones muy simples. Es decir, no encontramos constructor, pues tenemos que construir. Es así de sencillo. Y empezamos desde cero. Es decir, desde la cimentación, pues poco a poco, ir levantando, pum, pum, pum. Y ahora mismo, pues la obra está terminada y eso está muy bien. Es diferente lo que han hecho. O sea, no es una casa rural simplemente. Es una casa rural de paja. El primer sitio donde fuimos a informarnos y a empezar toda la tramitación fue en el ayuntamiento. Nos remitieron al grupo local del Fondos Líder. Posteriormente, para la puesta en marcha, entramos dentro de un programa del IAF, que es un programa de emprendimiento social y medioambiental, que además era la primera vez que se hacía este tipo de programa en el IAF. Y la verdad es que ha sido un programa de 9 meses que ha incluido formación y después hemos tenido una tutorización y una mentorización. Y lo cierto es que nosotros, desde que iniciamos el primer paso para empezar este proyecto, pues ya ahora ya casi unos 4 años. Entre el tiempo que hemos estado con tramitación de expedientes y papeles y el tiempo que hemos estado construyendo y después para obtener la licencia como casa rural. Cuando iniciamos el proyecto lo dividimos en varias fases. Teníamos los ahorros, eran 90.000 euros que teníamos, y los destinamos a hacer la primera fase. Entonces, mientras estábamos haciendo la primera fase, bueno, nos llegó, tramitamos una ayuda que nos la aceptaron y eso nos animó a hacer la segunda fase, y eso llevó a la tercera fase pidiendo un crédito externo y así poder llegar a hacer todo lo que es el edificio más rápido. Una vez ya nos instalamos aquí, pues aquí ya empezamos a buscar, sobre todo con la filosofía que llevamos de la casa, para ofrecer a los clientes pues casi todo kilómetro cero, ¿no? Producto de proximidad, y si es a ser posible ecológico mejor, y entonces empezamos a buscar los productores por aquí, la zona que nos pudieran suministrar.
Mira, Marta, te he traído aquí lo que me pediste. Genial. Un poquito de aceite. Estas son muy bonitas. Unas almendritas garrapiñadas de aquí de la zona. Enseguida me animé a llevarles el producto para que lo pudieran ofrecer a sus clientes y, bueno, en comidas, en desayunos, para llevarse algún regalito. Bueno, la verdad es que me hizo bastante ilusión. Y luego te traigo una cosilla nueva, porque como es la época, he traído unas trufitas para que puedas sorprender a tus clientes, con el aroma tan bueno que tiene. Lo que se fomenta simplemente es desde reducir el consumo de CO2 ya, que nos afecta a todos, a potenciar realmente lo que es la economía local, que es lo principal, ¿no? Que los pequeños proyectos que hayan nos vayamos ayudando entre nosotros. ¿De acuerdo? Te aviso pronto. Venga, muy bien, vale, hasta luego. Lo que me gusta siempre en el desayuno pues hacer los bizcochos y hacerlos aquí en casa. Siempre que puedo hago bizcochos. Hago un bizcocho normal, hago de chocolate y también hago algunos de manzana cuando hay época de manzana. Y muchas veces también hago variedades de pan. Dejamos a Marta preparando este delicioso bizcocho para asomarnos a la red. Internet es una herramienta de trabajo para muchas actividades y la búsqueda de empleo es una de ellas. A través de la web del INAEM y de su oficina electrónica, los usuarios, como Camelia, planifican su día a día. Utilizo las dos cosas, tanto la web, donde busco la formación, los cursos de formación, y también las noticias de actualidad. Y en la oficina electrónica utilizo más para la gestión de mi demanda de empleo, la renovación de mi demanda y también para las búsquedas de oferta e inscripción de ofertas de empleo. Esta web es una de las vías de búsqueda al servicio de los demandantes de empleo. La web del INAEM es un poco el servicio que ponemos a disposición de todos los demandantes de empleo y en general del público en general, para que conozcan un poco diferentes aspectos o diferentes cosas que hacemos en servicio público de Aragón. Entonces tenemos ofertas, información de ofertas de trabajo, tenemos información de cursos, tenemos también la solicitud de orientación, ¿vale? Tenemos apartados concretos, que es lo que llamamos la oficina electrónica, ¿de acuerdo? Y luego el acceso ya a las redes sociales donde participa el INAEM. Las ofertas de trabajo las tenemos en un apartado que se llama Busco Empleo y se pueden encontrar ofertas tanto de Aragón como de toda España e incluso también de toda Europa. Otra de las opciones es la formación, solo disponible para demandantes de empleo de Aragón. Los cursos pueden buscarse, por ejemplo, por nombre, provincia o mes de inicio. Hay cursos tanto presenciales, que tenemos que asistir a clase de manera presencial todos los días en el horario concreto que nos marque el centro de formación, o hay cursos también que se llaman de teleformación, que pueden ser semipresenciales, es decir, hay una sesión inicial de presentación y luego el curso se puede desarrollar vía online. También es importante saber que una vez que nos preinscribimos, pueden quedarnos 4 prescripciones más. Como máximo son 5 posibilidades, hasta que ese curso se cierra o hasta que ese curso ha empezado. Todas estas acciones se pueden realizar también desde la aplicación gratuita para smartphones del INAEM. Y en el proceso de búsqueda no hay que descuidar las redes sociales, en las que está presente Twitter, Facebook y LinkedIn, además del blog. Sí que destacamos, aparte de esas noticias actualizadas del INAEM, informaciones más precisas de un curso concreto, una programación actualizada, un taller de entrevista que podamos hacer o algún evento donde participa INAEM o en colaboración con alguna otra entidad. Nos asomamos a una sesión informativa sobre la oficina electrónica, un servicio online dirigido a personas ya registradas como demandantes de empleo. Una persona que se inscribe por primera vez tiene que pasar primero por la oficina de empleo físicamente porque le tenemos que hacer la ficha completa. Una vez que tiene la ficha ya puede solicitar el usuario y contraseña sin ningún problema. La tarjeta de demanda de empleo la podríamos renovar de manera online.
podemos sacarnos un informe de hace cuánto tiempo que estamos inscritos, podemos solicitar citación con un tutor, con una tutora de empleo, o podemos hacer cualquier pregunta que nos interese sobre nuestra demanda de empleo. ¿De acuerdo? Y también hay un apartado importante que es, podemos solicitar las ofertas de trabajo que se exponen en la web. La búsqueda de empleo para mí es ya un labor diario. Me meto todos los días en la página web de INAEM y también de oficina electrónica. Herramientas sencillas y accesibles las 24 horas para poder seguir avanzando paso a paso, incluso desde casa. Vamos a Mas la Llum. El bizcocho ya está listo. Conozcamos ahora el día a día de Marta y Xavi y cómo se dividen el trabajo. Yo me encargo muchísimo de los desayunos, de las comidas, de un poquito de acomodar a los clientes y del bienestar, ¿no?, de los clientes. Y Xavi se encarga más de explicar el proyecto exterior, de hablar de la bioconstrucción. Se encarga más de la parte de si a algún cliente le apetece, por ejemplo, hacer un taller de rebozados, del revoco, pues se encarga él normalmente. Hay mucha gente que viene y dice, bueno, ¿dónde está la paja? ¿No? La paja es que no se tiene que ver, es un elemento que es aislante. La gran mayoría de la gente se sorprende mucho más de lo que realmente se esperaba. Cuando lo ven, cuando les explicamos, cuando lo viven, les gusta bastante. Yo estoy muy contenta porque la gente realmente está muy satisfecha. La gente normalmente nos conoce pues, por nuestra página web, también por una página web que estamos asociados a la Fundación Ceres Ecotour, que es una fundación de casas de ecoturismo rural. Los últimos fines de semana, casi todas las personas que han venido a casa y se han alojado han sido personas que venían recomendadas por clientes que habían estado en agosto. Una de las filosofías que llevábamos o el objetivo que llevamos era divulgar o concienciar, mejor dicho, a la gente, ¿no? Entonces, la mejor manera de concienciar es demostrar. Y tenemos en la casa un montón de ejemplos, desde las placas solares, de recogidas de agua, el váter seco, el reciclaje, muchos elementos de la casa que son reciclados, son reaprovechados. Y después la utilidad, ¿no? Es decir, ver todo el proceso. Por ejemplo, el váter seco pues, se utiliza y después se gestiona el residuo. Las placas solares pues, generamos la electricidad, por tanto somos conscientes de lo que estamos gastando. Que en el tema del agua lo mismo, recogemos, sabemos la capacidad de litros que tenemos y sabemos lo que podemos gastar. Entonces, con pequeños ejemplos así hemos construido todo lo que es la casa en sí y en cada rincón tienes un ejemplo de cómo se puede aprovechar al máximo los recursos que nos envuelven. Con las arquitectas que hay por la zona pues intentamos colaborar mucho en ferias, en eventos que se hagan en la comarca. Y bueno, hemos ido a un par de ferias, 2 veces en Ráfales y una en Fuentespala, lo hemos hecho juntos, hemos puesto un stand todos juntos y nada, y en esta última hemos hecho un pequeño taller que era una construcción de un horno de barro. Durante este tiempo lo peor para mí, lo peor sobre todo es la espera de los papeles. Cuando tienes una idea, tienes ganas de llevarla en práctica, pues tú lo querrías todo ya. Y muchas veces todo el proceso de papeles y de la administración pues tiene su tiempo, tiene su lentitud, ¿no? Lo bueno es poder, sobre todo, satisfacer, sobre todo haber hecho realidad lo que tú querías hacer, ¿no? Son aquellas cosas de ver el día a día como realmente eres capaz de iniciar lo que has querido. Y viendo la satisfacción de la gente, pues la verdad es que te da mucho ánimo. Sí, sí. El futuro, la finca no terminas nunca, hay muchos puntos aún por trabajar y hemos culminado uno, que es el servicio directo a los clientes, pero la finca en sí hay un montón más de proyectos, que son subproyectos pequeños, que eso hacen que el futuro sea largo y que no nos aburramos. Nosotras creemos que proyectos como este, respetuosos con el medio ambiente, realmente es el futuro, tanto para alojamiento de personas como para personas individuales que quieran construir su vivienda con estos criterios. Pensamos que es a lo que hay que ir. Al final es una satisfacción personal, ¿no? Poder dedicarte a aquello que tú quieres, haberlo creado desde cero, ¿no? Y sí, si tuviéramos que volver a empezar, pues nada, ningún problema, volveríamos a empezar.
Con esa bonita sonrisa nos quedamos. Atentos ahora, porque puede que a algunos de vosotros la vida también os sonría si vuestro perfil encaja con el de las ofertas de nuestra zona empleo de hoy. Empezamos con una energía de los caballeros para un mozo de almacén. Es imprescindible que el candidato tenga el carnet de carretillero y sea de la comarca de las 5 Villas. Es deseable que tenga una experiencia de 12 meses. En Zaragoza se buscan técnicos en Business Intelligence con 2 años de experiencia, nivel alto de inglés y formación mínima de grado superior en informática, ingeniería, técnico de informática o superior. Se valorarán conocimientos amplios en diseño y arquitectura de base de datos. También en la capital aragonesa encontramos esta oferta para jefes de taller de carpintería de muebles de cocina, armarios empotrados y baños. El candidato debe tener mínimo 3 años de experiencia, conocimientos de fabricación, despiece y manejo de maquinaria y carnet de conducir B. Debe estar dispuesto a desplazarse por Zaragoza y alrededores. Viajamos hasta Jaca, donde buscan un mecánico de mantenimiento y reparación de pequeña maquinaria que sea oficial de primera. Debe acreditar experiencia de al menos 20 meses en reparación y mantenimiento de motosierras, cortacésped y desbrozadoras, además de reparación de motocicletas y tener carnet de conducir B. Se ofrece contrato de duración anual prorrogable. Y acabamos con una oferta para enfermeros de quirófano y enfermería general en Irlanda. Es necesario que los solicitantes tengan un nivel B2 de inglés, un mínimo de 2 años de experiencia para los puestos de quirófano y haber empezado el registro en el Colegio Profesional de Enfermería de Irlanda, para lo cual se ayuda con el trámite. El mundo avanza vertiginosamente sin que apenas nos demos cuenta. El siglo XXI exige políticas, empresas e ideas del siglo XXI, y solo aquellos que actúen bajo los parámetros de innovación, conocimiento y desarrollo tecnológico podrán responder satisfactoriamente a las exigencias del mercado y de la nueva economía global. Hay que renovarse, hay que formarse y hay que emprender, y hay que hacerlo con ideas innovadoras de la mano de la tecnología. En Aragón contamos con buenos profesionales y con interesantes recursos para lograrlo con éxito. Bienvenidos al Centro de Tecnologías Avanzadas de Aragón, un centro de formación del Instituto Aragonés de Empleo, ubicado en Zaragoza, dedicado a la actualización permanente de conocimiento en 2 áreas fundamentales. Es un centro de formación especializado en fundamentalmente 2 actividades profesionales que muchas veces son complementarias. El área de las tecnologías audiovisuales, contenidos, fundamentalmente contenidos, y el área de las tecnologías de información y comunicación, que es cómo hacemos llegar esos contenidos a las personas, en una palabra. Entonces, entre ambas 2 cosas hemos constituido un espacio de formación donde los alumnos y las empresas generamos contenidos de formación necesarios para ellos mismos. La tecnología de la información y el audiovisual son quizás 2 de los sectores más dinámicos en la actualidad en el mercado de trabajo, y la movilidad de conocimiento es muy elevada. Por eso, las instalaciones y equipamientos de este centro son de vanguardia. El alumno que viene a formarse en este centro se va a encontrar con las mismas herramientas, infraestructuras, equipamiento que va a tener en la mejor empresa puntera en este momento en España. Y eso tiene que ver con contenidos audiovisuales, tiene que ver con platós de fotografía, con realizaciones, con elementos de postproducción de imagen, y tiene que ver con equipamiento informático, servidores, ordenadores. Lo comprobamos entrando a uno de los cursos que es ya un clásico de su extensa oferta formativa, el de técnicas audiovisuales avanzadas, de la mano del director de fotografía, Sergio de Uña. Recordaros que estamos empleando una lámpara de tungsteno, ¿vale? Que lo normal es que ese tipo de filamentos de incandescencia emitan a 3200 grados Kelvin aproximadamente. La dinámica de los cursos suele ser empezar desde un nivel básico, pero rápidamente, de forma exponencial, vamos aumentando los conocimientos para que así el alumnado pueda entender cómo se hace una producción profesional y broadcast. Para ello vemos tanto los sistemas informáticos como el workflow de trabajo, como la iluminación y desde luego también movimientos de cámara. El centro de formación va destinado a trabajadores y desempleados, da igual, nosotros no pensamos el perfil del alumno que entra, sino entendemos qué debe de conocer para colocarse en un mercado de trabajo con una agilidad brutal. Entonces, evaluamos al candidato para entrar en el centro y a partir de ese momento le empezamos a formar en aquello que necesita. Hay gente que necesita más horas de formación en algunas cosas y otros necesitan menos.
Alumnos como Víctor, uno de los seleccionados para participar en este otro curso en el aula de sonido. Bueno, yo soy de Huesca y soy músico y bueno, como músico pues he visto en este curso una oportunidad muy buena pues para fortalecer esta faceta de un poco de producirte tus cosas con este tipo de herramientas que enseñan aquí, ¿no? Es un curso de producción musical y manejo de Pro Tools, que bueno, es el programa más estandarizado, ¿no?, para edición de audio. Cada año el CTA recibe miles de solicitudes y es que cuando las cosas se hacen bien los resultados valen la pena. Nosotros dimos el año pasado una tasa de inserción que supera el 74%. Esto quiere decir alumnos que entraban en este centro como desempleados, el 74% estuvo trabajando en eso antes de 6 meses y en algunos programas específicos muy concretos se llegó por encima del 84%. Quiero decir que son tasas de inserción muy elevadas que mejoran en mucho cualquier ranking nacional. Hablando de ranking, en los primeros puestos en esto de innovar con su tecnología están nuestros siguientes protagonistas. Estamos en Entropy Studio, en Zaragoza, una empresa de efectos visuales para cine, televisión y publicidad que suma ya 20 años de experiencia. Tenemos como varios departamentos, tenemos el departamento de 3D que se encarga de prepararnos las piezas y todo para lo que posteriormente necesitamos en composición. Pues yo que sé, si hay que hacer Velvet, por ejemplo, pues nos preparan los coches que se mueven y cosas de estas, luego nos los pasan, el departamento de composición lo coge, lo junta todo con la imagen real. Producción lo que hace es suministrarnos todo el material que necesitemos, luego en color se terminan de ajustar las cosas y es lo que termináis viendo en la tele. Entre el equipo encontramos también alumnos del CTA. Las clases que se imparten ahí son reales, por así decirlo. O sea, los softwares que los profesores dan ahí se utilizan en el mundo de los VFX y bueno, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Como todos los años ha salido el calendario de cursos y nuestro propósito de nuevo año es, sobre todo yo quiero este año acudir a alguno porque la verdad es que son muy interesantes. Así, con formación, con talento y con 2 nuevas oficinas comerciales en Los Ángeles y Dubái, han conseguido clientes en todo el mundo. Este espacio es una sala de proyección que sirve para hacer los chequeos y los controles de las películas que hacemos. Han pasado por aquí bastante gente para ver pues, los diferentes trabajos que les hacemos. Concretamente ahora estamos con una producción de Ridley Scott y bueno, el director que está haciendo esta producción, que es David Victory, ha pasado por aquí, pues bueno, lleva pasando de hecho y seguirá hasta final de enero, que acabaremos. Y es que Aragón ya se ha hecho un nombre en esto de emprender con tecnología e innovación. Centros empresariales como Hualca, en Huesca, son también puntos neurálgicos si hablamos de emprender y crecer de la mano de la tecnología. Igual que lo demuestra también nuestro encuentro con Antonio Novo. Hola, bienvenidos a IDEA. Antonio es gerente de este clúster, una de las agrupaciones empresariales aragonesas de tecnología e innovación. Lo forman 36 empresas, 2 universidades y varias instituciones. Tenemos un mix, ¿no?, entre la gran empresa que aporta equipo, conocimiento, experto, capacidad financiera y la pyme, que además de todo eso puede aportar sobre todo muchísimo entusiasmo e interés. Creo que un buen ejemplo son los 2 últimos que hemos recibido apoyo desde Madrid, que son 2 proyectos, uno realizado entre Mutua de Accidentes de Zaragoza, la MAZ, Hospital San Juan de Dios y DIA y el proveedor tecnológico, ¿vale? Y utiliza la Kinect, el aparato de la Xbox, para hacer rehabilitación asistida, que puede ser rehabilitación asistida en el hospital o puede ser rehabilitación asistida en casa cuando esté realizado. Y lo que hace es reconocer el movimiento que estamos realizando y corregirlo o indicarnos cómo podemos mejorarlo. Proyectos llenos de talento que suponen también nuevas oportunidades de trabajo. Tenemos mucho talento. Aragón se está situando como un punto de referencia en Europa para el desarrollo de proyectos en este ámbito. Adidas, Alliance Healthcare, la antigua Safa Galénica, Schindler, los ascensores, han instalado software factories, factorías globales para todo el grupo mundial aquí en Aragón.
¿Y qué está pasando? Que está costando encontrar toda la demanda de especialistas, claro, no de niveles bajos, sino de especialistas que pueda cubrir esos puestos de trabajo que se están creando. El Gobierno de Aragón lo sabe, es consciente, estamos planificando qué hacer, pero tenemos una oportunidad muy importante, pero muy importante de crecimiento en ese ámbito. No la desperdiciemos. La moraleja de la historia es clara. Las nuevas tecnologías y la innovación son el principal aliado de la competitividad de cualquier profesional y empresa y exigen en estos momentos un nivel de especialización y capacitación continua que resulta todo un desafío alcanzar. Precisamente con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón abrimos nuestra agenda y espacio de noticias, que programa un curso impartido en inglés de gestión de proyectos. Será los próximos 13 y 15 de enero en horario de tarde. También está abierta la convocatoria para el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, incluidas en la cualificación profesional de operaciones básicas de planta química. Las solicitudes cumplimentadas se pueden presentar hasta el próximo 16 de enero en el Instituto Corona de Aragón de Zaragoza. Y cerramos este bloque informativo con el titular de la semana. España creó empleo en 2014 por primera vez en 7 años. El año terminó con 253.627 personas menos en paro, lo que supone el mayor descenso anual del número de parados desde 1998. Solo en el mes de diciembre, el número de desempleados se redujo en 64.405 personas respecto al mes anterior, cifra que supone el segundo mayor descenso en un mes de diciembre de toda la serie histórica. Buenas perspectivas, sin duda, aunque con todo siguen en las listas del paro casi 4,5 millones de personas. Nos acercamos casi al final, momento que aprovechamos para despejar vuestras dudas. Estas son las preguntas que nos habéis hecho esta semana. ¿Cómo elijo el mejor local para mi actividad? ¿Qué tipo de licencia necesito? El tipo de local que se necesita va a depender de la actividad que se quiera realizar en él. No es lo mismo un restaurante que requiere una cocina y requerirá una salida de humos que llegue hasta la cubierta del edificio donde esté ubicado el local, que una tienda de ropa que a lo mejor lo que más prima es que tenga una fachada grande para poder poner la mayor superficie de escaparate posible. En cuanto a los tipos de licencia, hay dos tipos de licencia, la licencia de apertura y la licencia de actividades clasificadas. Estas licencias se regulan por la Ley 7/2006 de Protección Ambiental de Aragón y tiene un anexo donde sale un listado de todas las actividades que se pueden tramitar con una licencia de apertura, que es una tramitación más sencilla. Si no está en este listado, será una licencia ambiental de actividades clasificadas. Y en cuanto a si se puede comenzar la actividad una vez solicitada la licencia en el ayuntamiento, se podría comenzar siempre que se tramite una declaración responsable, que es un documento en la que el promotor de la actividad se hace responsable de que cumple con toda la normativa de aplicación y está en posesión de la documentación técnica que se necesita para la tramitación. Yo lo que quisiera preguntar es dónde y cómo me pueden asesorar acerca de encontrar trabajo en otros países de la Unión Europea o de Europa en general. Si necesitas asesoramiento sobre condiciones de vida y trabajo en cualquiera de los países de la Unión Europea, puedes dirigirte al Servicio EURES. El Servicio EURES tiene antenas EURES en cada una de las oficinas de empleo, donde ellos te pueden dar información más generalizada. Y además nosotros, los consejeros EURES, mediante una cita previa, te podemos dar información de una manera más específica. Si además te interesa ir mirando por tu cuenta estas condiciones de vida y trabajo, puedes entrar en la página web del INAEM y encontrar el Servicio EURES, tanto la página web nuestra como la página web del SEPE, donde puedes encontrar esta información en castellano. Así cerramos el programa y la semana. Recordad, si el plan A no funciona, el abecedario tiene 26 letras más. Que la cuesta de enero sea llevadera. Reiniciamos en 7 días. Si tuviéramos que decir un consejo para animar a la gente a emprender, es que todas las ideas son buenas y que simplemente hay que llevarlas a la práctica. Entonces es animar a la gente que se lance a la piscina. Al final es dar un pasito adelante y tirarse, ya está. Lo demás es, el día a día es lo mismo, no varía nada. Es decir, hay que trabajar igual y hay que hacer las cosas igual y con la ilusión igual como cualquier otra cosa, pero que es lo importante, que todas las ideas son buenas, todas.